Oye tú, ¿cómo te llamas? Sí, a ti. Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton. ¿Eres doble de riesgo? Sí. Quentin Tarantino me engañó otra vez. Cuando vi por primera vez Érase una vez en Hollywood, estaba seguro de que el protagonista de esa película era Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio. Rick maldito Dalton. Y su doble Cliff Booth solo sirve como complemento para este personaje. Pero estaba equivocado. Técnicamente, Rick Dalton es el protagonista, pero si lo analizas más a fondo, se vuelve obvio. El corazón de esta historia es Cliff Booth. Mira, pelirroja, de todos modos voy a entrar. Chicas. En primer lugar, el propio Tarantino admitió en una entrevista que el punto de partida para crear la película fue precisamente la imagen de un doble de acción que vive en los márgenes de Hollywood. Y después, para complementarlo, apareció Dalton, una estrella con una carrera en decadencia. El personaje secundario resultó ser el primero y el principal. Adicionalmente, esto lo reafirma los numerosos premios que obtuvo Brad Pitt, el del Sindicato de Actores de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Críticos de Cine, el Critics' Choice Award, el British Academy of Film and Television Arts, el Globo de Oro y, por supuesto, el Oscar, el segundo en su trayectoria. Entonces, ¿qué tiene de especial esta historia? Al parecer, en la actuación de Brad Pitt en esta película, no hubo grandes momentos dramáticos que mostraran todo el rango de su talento actoral. ¿Por qué Leonardo DiCaprio no recibió absolutamente nada por el papel de Rick Dalton, mientras que Brad Pitt ganó hasta 6 premios prestigiosos? ¿Los críticos de cine se burlaron nuevamente de DiCaprio? ¿O realmente hay algo especial en este papel? En este video les voy a contar por qué Tarantino necesitaba una pelea con Bruce Lee y por qué es tan importante para él. ¿Es cierto que el legendario maestro despreciaba a los dobles de acción? Bruce no respetaba a los dobles de acción, siempre los agredía físicamente. ¿Cómo nació la idea de crear a este personaje? ¿Qué simboliza y qué personas reales están detrás de la imagen de Cliff Booth? Cliff Booth es el mejor amigo y doble del actor Rick Dalton, quien trabaja como doble de acción. A mi derecha está Rick Dalton, la estrella principal y quien interpreta a Jake Cahill. A mi izquierda, Cliff Booth, el doble de acción de Rick. A finales de los años 60, la carrera de Rick está en declive, y Cliff se convierte para él no solo en su doble, sino también en su chofer personal, asistente y prácticamente su mano derecha, realizando incluso las tareas más simples en la casa, como arreglar la antena. No me quejo. Disfruto llevarte, hacer las tareas del hogar y quedarme en casa mientras estás fuera. Al mismo tiempo, Booth es un veterano de guerra con impresionantes habilidades de combate, especialista en pelea con cuchillo y cuerpo a cuerpo, que ha matado a más soldados japoneses que cualquier otro estadounidense. Son esas habilidades las que demuestra en la pelea contra Bruce Lee. Esa escena merece un análisis aparte y luego volveremos a ella. Al mismo tiempo, a pesar de su pasado heroico, en la vida tranquila Cliff es una persona callada y sencilla, que vive con su perro en un tráiler. Ni te imaginas lo que te traje. Está delicioso. Te vas a volver loco. Él es absolutamente leal a Rick y lo ayuda por amistad, no por dinero ni por fama. Sin embargo, hay un rumor siniestro sobre Booth. Supuestamente mató a su esposa y escapó del castigo. ¿Por qué es famoso? Mató a su esposa y se salió con la suya. ¿Este tipo? Esa sombra arruina su reputación en Hollywood y hace que algunos lo eviten. No me cae bien. En la película esa historia no se revela. Un flashback muestra a Cliff ebrio, sosteniendo un arpón cerca de su esposa durante una discusión en el bote. ¿Que no me hablas? ¿No quieres pelear? Después de eso, la escena se corta con el sonido de las olas sin revelar el final. Me quedé completamente sola en este maldito bote. A pesar de todo, todavía los manuales de dramaturgia que recomiendan que un personaje pase por un arco argumental clásico, enfrente un problema, entre en conflicto, cambie al final o resuelva una tarea, Cliff Booth no cambia en toda la película. No es casualidad que al principio de la película Cliff diga:
Tienes un buen amigo. Hago lo que puedo. Y esa misma frase se escucha al final de la película. Eres un buen amigo, Cliff. Lo intento. Y por supuesto, todo esto se hizo completamente a propósito. Érase una vez en Hollywood es una película sobre toda una época del cine que después de la tragedia de Sharon Tate se fue para siempre al pasado. Y en ella se siente claramente cómo Tarantino intenta revertir esos cambios. Sharon Tate sigue viva, lo que simbólicamente reescribe la historia. Cliff Booth en este contexto es el símbolo de esa época que se va. Él no cambia porque la propia película trata sobre resistirse a los cambios, sobre personas que, a pesar de todo, permanecen fieles a sus principios y a su código interno. No es casualidad que sea precisamente Cliff Booth quien evita el asesinato de Sharon Tate. Pero yo los conozco. Los conozco a los tres. Sí, el rancho de Spahn. Él literalmente protege al viejo Hollywood de la tragedia que en la historia real se convirtió en un punto de no retorno. En ese sentido, Érase una vez en Hollywood no es una película sobre el cambio, sino una película sobre el intento de detenerlo. Por eso, el propio Cliff también permanece igual desde la primera hasta la última escena. Él es un ancla, un recordatorio del pasado que Tarantino sueña con preservar al menos en la pantalla. Por eso la película comienza con una pantalla en blanco y negro, estilizada como la televisión de esa época, sumergiendo al espectador en el ambiente de finales de los 60. Yo, Alan Kincaid, estoy en el set de grabación de la serie La Ley de la Casa de National Broadcasting Company, Screen Gems. Y la primera pregunta que el presentador le hace a Rick Dalton. Rick, explica a los espectadores a qué se dedica exactamente un doble. Lo que una vez más demuestra que en realidad todo en esta película gira en torno a Cliff. Pero eso es solo la superficie. Si analizas, verás cuánto se ha invertido en este personaje. Aquí hay personas reales que sirvieron de prototipo, anécdotas de los rodajes y toda una cultura de Hollywood de esa época. Cómo comenzó Cliff Booth y con él todo había una vez en Hollywood. En una entrevista, Tarantino contó una historia. Una vez trabajó con un actor que tenía un doble de acción permanente. Lamentablemente casi no tuvo trabajo en la película. Permítele sentarse en el vestuario. No molestará a nadie allí y estará disponible si se necesita. Pero aún así, hubo una escena y el actor pidió: ¿puede hacerla mi chico? Haz con él lo que quieras. Tíralo del techo, préndelo fuego o choca contra él si gustas. Por supuesto, respondió Tarantino, que venga. Está bien, mocoso desgraciado. Vamos, te llevaré al vestuario. Entonces aparece este chico evidenciando que han estado juntos por mucho tiempo. El doble hace el truco. Tarantino se le acerca y le pregunta: ¿estás bien? Todo está bien. Tarantino pregunta si está satisfecho. Y el doble responde: si él está satisfecho, entonces yo también lo estoy. Tienes un buen amigo. Hago lo que puedo. Y entonces al director se le ocurrió una dinámica interesante. Si alguna vez hago una película sobre Hollywood, sería un enfoque interesante. Nunca había visto algo así antes. Así nació el personaje de Cliff Booth, absorbiendo con el tiempo decenas de historias y rasgos de personas reales. Al crearlo, Tarantino no se inspiró en una sola persona, sino en toda una capa de la vida tras bambalinas en el Hollywood de la época dorada. Eran los dobles de acción, los suplentes, el personal de apoyo que sostenía la industria sobre sus hombros. La relación entre Rick Dalton y Cliff Booth está claramente inspirada en la amistad entre el actor Burt Reynolds y su doble de acción Hal Needham. En los años 60 y 70 eran inseparables. Se conocieron en el rodaje de la serie Riverboat y vivieron juntos durante 5 años. Y después Needham dirigió varias películas exitosas para Reynolds. Al igual que Cliff, Hal Needham sirvió en el ejército antes de su carrera en el cine y se hizo famoso como uno de los dobles más temerarios de su época. Tarantino conocía a Reynolds y planeaba incluirlo en la película. Burt iba a interpretar a Spahn, pero murió antes de las grabaciones. Además, en 2012, Tarantino le entregó a Hal Needham un Oscar honorífico por su contribución al cine. Es decir, su admiración por estos tipos viene de hace mucho tiempo. Muchos coinciden en que Cliff Booth es un homenaje a Hal Needham, el doble perfecto y el amigo leal de una gran estrella. Otra referencia directa es Bud Ekins, el legendario doble de motos.
Él fue el doble de Steve McQueen en La Gran Evasión de 1963 e hizo ese famoso salto en motocicleta sobre la cerca. McQueen solía hacer las acrobacias él mismo, pero ese salto arriesgado se lo confió a Ekins. Si tienen dudas de que Tarantino se inspiró en estos dos tipos, les hago notar que Quentin publicó un libro sobre Rick Dalton, al que llamó El hombre que pudo ser McQueen, filmografía de Rick Dalton. Brad Pitt también admitió que trató de darle a Cliff rasgos de Steve McQueen y que tomó los movimientos del propio Ekins. Pero eso no es todo. Muchas escenas están inspiradas en hechos reales que involucraron a dobles de acción. Por ejemplo, el viaje de Cliff al rancho Span, donde vivía la comunidad del asesino serial Charles Manson. ¿Y George Span sigue siendo el dueño del rancho? Sí, George es el dueño. George les permitió a todos ustedes estar aquí. Gary Kent, doble de acción, relata una historia sobre un incidente durante la filmación de una película. Mientras usaban el buggy de Buck Cardoza, este se descompuso. Le dije a una de las chicas, necesito un mecánico, ¿hay alguien aquí? Ella respondió, tenemos un excelente mecánico aquí. Yo dije, está bien, llámalo. Y entonces llega este tipo pequeño de más o menos 1,65 m de altura, descalzo, sin camisa, con unos jeans viejos y rotos, el cabello largo y sucio. Se presentó como Charles Manson. Charlie Manson. Pensé, Dios mío, dijo que sabía qué hacer, pero se veía terrible. Necesitaba bañarse, comer y dormir. Pedía $70 por adelantado para comprar las piezas. Bag le dio esos $70. Al día siguiente volvimos y el buggy aún no estaba reparado. Dije, llamen a Charlie Manson. Llegó Charlie y le digo, Charlie, Buck Cardoza es un tipo rudo. Si el buggy no está arreglado ahora mismo te va a romper el trasero. Charlie de inmediato se metió debajo del buggy y lo arregló todo. Y luego nos enteramos de que arrestaron a un tal Charlie Manson. Y nosotros decimos, ¿Charlie Manson? Pero sí es ese tipo del rancho de Jorge Span. Así fue como conocí a Charlie. Bueno, y esa historia no es la única. La escena de la pelea de Cliff Booth con Bruce Lee también merece atención especial. Seguramente todos recuerdan la escena con Bruce Lee y Cliff Booth. Según la trama, Cliff termina en el set de filmación, donde Bruce Lee, rodeado por el equipo de producción, habla de manera jactanciosa sobre el boxeador Cassius Clay, también conocido como Muhammad Ali, diciendo que fácilmente lo habría lastimado en una pelea. ¿Quién ganaría en una pelea entre tú y Cassius Clay? Yo lo habría dejado lisiado. Cliff solo sonríe con desdén. Eres un hombrecito con una boca grande y mucho ego, y pensarías 2 veces antes de decir algo así sobre Cassius, quien te habría dejado hecho polvo. Y deciden organizar un combate amistoso. ¿Un combate amistoso? Excelente idea, Gato. Que termina con Cliff arrojando a Bruce directamente contra un automóvil. A primera vista es solo una escena cómica en la que el héroe de Brad Pitt pone en su lugar a una leyenda mundial. Pero en realidad esta es quizás la escena más escandalosa de toda la filmografía de Tarantino, y detrás de ella hay mucho más que solo una pelea. Sí, la escena se presenta como una comedia, y de verdad es graciosa. Pero no a todos les pareció graciosa, especialmente a los fanáticos de Bruce Lee. La hija del actor calificó la escena de ofensiva y acusó a Tarantino de distorsionar la imagen de su padre. A esto el director respondió en una entrevista. Puedo entender a su hija y que no le haya gustado. Al fin y al cabo, es su padre. Eso lo puedo comprender, pero todos los demás que se jodan. También agregó que Bruce Lee no respetaba a los dobles de acción estadounidenses. Bruce no respetaba a los dobles de acción. Los golpeaba y pateaba constantemente. Y los golpeaba de verdad. Tagal, así se llamaba. Etiquetaba a los dobles de acción con patadas o puñetazos al punto que se negaban a trabajar con él. Entonces, ¿quién tiene razón en esta discusión? ¿Y para qué necesitaba Quentin esa escena? Las quejas de los fans sobre el talento de Bruce Lee son totalmente comprensibles. Todos los que están, aunque sea un poco familiarizados con su biografía, saben que, aunque él no era un peleador que subía al ring, como ese Joe Louis que menciona el personaje, Joe Louis es un boxeador afroamericano, no ese payaso blanco del kickboxing.
pero los verdaderos maestros de artes marciales lo reconocían e incluso entrenó a algunos de ellos. Bruce tenía una velocidad, una reacción y una fuerza de golpe fenomenales, casi sobrehumanas, de lo cual también daba testimonio Joe Louis, quien, por cierto, es uno de los creadores del kickboxing y campeón de Full Contact Karate. Y pensar que algún doble de acción podría derribarlo tan fácilmente en la vida real es simplemente fantasía. Ahora bien, ¿realmente Bruce Lee era arrogante y trataba mal a los dobles de acción? Por un lado, muchos que conocieron a Bruce dicen que él trataba a los dobles de acción con respeto, pagaba sus cuentas médicas si alguien se lesionaba, les compraba comida y también exigía aumentos de salario para ellos. Jackie Chan, quien también fue doble de acción de Bruce Lee, da testimonio de esto. Este es Bruce Lee y este soy yo, ¿qué recuerdo? Yo era un doble de acción, me golpeaban todo el tiempo, no pasaba nada. Él se acercó y me golpeó en la cara con un palo. ¡Bam! Él simplemente me golpeó. Luego se puso en guardia, se dio la vuelta y se fue. Después él contaba cuánto tiempo Bruce pasó disculpándose con él. Vi cómo Bruce Lee se dio la vuelta. Dios, perdóname. Él corrió hacia mí. No me ofendí, ya estoy acostumbrado a eso. Tarantino, por su parte, insistió en que retrató a Bruce Lee basándose supuestamente en la biografía de Linda Lee, la esposa del actor. Y de hecho, mucho de lo que dice Quentin se confirma en el libro de Matthew Polly, Bruce Lee. Yo nunca me rendiré. Esto se relata en el libro de Matthew Polly, pero ya era una historia conocida incluso antes de eso. Este libro describe los eventos relacionados con la filmación de la serie El Avispón Verde, en la que actuó Bruce Lee. Bruce insistía en el combate cercano. Los dobles lo odiaban porque no eran lo suficientemente rápidos para reaccionar ante él y, como resultado, de vez en cuando recibían una buena paliza. Llegó al punto en que ya no querían trabajar en ese programa, se cansaron de salir lastimados. Eso no era profesional, pero sucedía en rodajes con actores considerados idiotas. Y había otros actores que tenían una reputación similar a la de Bruce Lee. O aquí hay otro fragmento. Bruce quería que las peleas en la película fueran lo más cercanas posible a una pelea real, eliminando cualquier falsedad. Él no quería usar tomas en ángulo ni la profundidad del espacio en pantalla para crear la ilusión de un golpe. Realmente quería golpear a sus compañeros actores. Por ello, Bruce prefería contratar verdaderos maestros de artes marciales para sus películas en vez de solo actores. Quiero que las peleas se vean reales. Entiendo, los golpeaba para que pareciera real. Sí, pero a ellos no les gustaba, no, eso no es profesional. Bruce Lee me golpeó 6 veces y me caí. Él diría que no son lo suficientemente buenos, son débiles, quiere que las peleas se vean reales. En el ensayo, él me golpeó, yo reaccioné y me caí, pero en la grabación todo fue real. O sea, en las palabras de Tarantino realmente hay al menos algo de verdad. La coreografía de peleas en el cine asiático y en Hollywood difería mucho. En Asia, las peleas se coreografiaban de forma muy dura, sin gran preocupación por la seguridad. En contraste, Hollywood apreciaba la coreografía exacta y los límites claros. Y para los dobles locales, Lee a menudo parecía un compañero demasiado brusco e incluso peligroso. Por eso, a Bruce en Hollywood realmente muchos no lo querían, pero eso tenía sus razones. Por ejemplo, en el mismo libro de Matthew Polly hay un fragmento así. Para mostrar de lo que era capaz, a Bruce le gustaba golpear con el pie en salto el lóbulo de la oreja de personas que no sospechaban nada. Esto continuó hasta que Bruce accidentalmente lastimó a uno de los decoradores. Él giró la cabeza justo en el momento en que Bruce lo golpeó en el lóbulo de la oreja, recuerda Van Williams, quien interpretó el papel de Avispón Verde y le dislocó la mandíbula. Después de eso, las patadas en el set de filmación cesaron. La historia del descontento de los dobles de acción con Bruce Lee en el rodaje de Avispón Verde tuvo una continuación curiosa. En ese entonces, en el set trabajaba Gene LaBelle, coordinador de acrobacias, doble de acción, maestro de artes marciales y luchador. Después lo apodaron el padrino del grappling, un estilo de combate cuerpo a cuerpo centrado en llaves y lucha. Una vez, el equipo de filmación, harto de que Bruce golpeara de verdad a sus compañeros, convenció a LaBelle de que calmara un poco el entusiasmo de la estrella. Gene LaBelle se enfrentó a Bruce Lee para enseñarle a respetar a los dobles estadounidenses, ya que Bruce no los respetaba. Gene agarró a Lee, lo subió a su hombro con una clásica llave Nelson y, poniéndolo cabeza abajo, lo llevó tranquilamente por el set. ¡Suéltame!, gritaba Bruce, amenazando con matarlo. No tengo intención de soltarte, respondió LaBelle. ¿Por qué? Porque vas a matarme.
Ahora, si recuerdan Érase una vez en Hollywood, la pelea con Bruce Lee ocurre precisamente durante la filmación de El Avispón Verde. El encargado de las acrobacias es el mejor amigo y jefe de acrobacias en El Avispón Verde. En esa serie, Bruce Lee interpreta a Kat. Nada mal, Kato. Y la escena de pelea en la película es un reflejo directo de esa misma historia real con Jean LaBelle. Jean LaBelle, persona real, fue la base para crear al personaje Cliff Booth, con sus características y anécdotas. Especialmente si tomamos en cuenta el hecho de que Jean LaBelle también fue prisionero y acusado de asesinato, aunque no de su esposa, y fue absuelto. Ese tipo mató a su esposa. Ay, ya basta, amigo. ¿De verdad crees en todas esas tonterías? Si volvemos a la pregunta de si fue justificado que Tarantino mostrara a Bruce Lee de esa manera, quiero recordarles, esto no es un documental, es una obra de ficción cuyo título empieza con Érase una vez. Es el típico inicio de los cuentos en inglés. ¿Por qué en un cuento así no podría existir Cliff Booth, que puede fácilmente darle una paliza a una estrella engreída? Como decía Tarantino, Cliff Booth es un personaje inventado. Y si yo les digo que él venció a Bruce Lee, entonces así es. Si Cliff hubiera peleado contra Bruce Lee en un torneo organizado por Aaron Banks en el Madison Square Garden, Cliff no habría tenido ninguna oportunidad. Pero como él es un asesino real porque tuvo que matar personas en la jungla, podría haber matado a Bruce Lee. Lo habría matado. Bruce Lee no es un asesino. Pero para mí es mucho más importante entender por qué Tarantino quería que todo sucediera exactamente así. Y se puede obtener la respuesta si recordamos otra entrevista de Tarantino sobre otra de sus películas, Bastardos sin Gloria. Si recuerdas la trama de esa película, entenderás que el final es algo parecido al de Érase una vez en Hollywood. Me llamo Teniente Alderain. Estoy reuniendo un escuadrón especial y necesito 8 soldados. Al final de la película, el escuadrón de Bastardos sin Gloria, bajo el mando de Alderain, interpretado nuevamente por Brad Pitt, finalmente llega hasta Hitler y la cúpula del Reich y se deshacen de ellos brutalmente. Y lo que sucede de hecho cambia el curso de la historia. En Érase una vez en Hollywood ocurre una situación similar. Cliff Booth llega hasta los asesinos de Sharon Tate y nuevamente cambia el curso de la historia. En una entrevista, una periodista le preguntó a Tarantino sobre Bastardos sin Gloria, si sabía que muchos lo consideraban un cínico, porque no se pueden tergiversar los horrores de la guerra, ni reírse de lo sagrado. A lo que Tarantino respondió, por supuesto, no se puede. ¿Quién lo discutiría? Sin embargo, si no fuera yo, ¿quién más vengaría a los judíos de los fascistas? En Érase una vez en Hollywood, esa escena tiene el mismo significado. ¿Quién más vengaría a todos los dobles golpeados, humillados y subestimados si no fuera Cliff Booth? De esta manera, Cliff Booth es una especie de imagen colectiva de todos los dobles intrépidos que siempre permanecieron a la sombra de las estrellas carismáticas. A veces es el doble quien hace las cosas realmente geniales. Por ejemplo, en la vida real, Bud Ekins realizó la famosa acrobacia en lugar de Steve McQueen, pero la mayoría de los espectadores nunca se enterará de eso. Cliff Booth es la imagen del viejo Hollywood que está desapareciendo. Él literalmente rehabilita el papel del doble de acción. Al final es Cliff, y no el actor Rick Dalton quien termina salvando a todos. Junto con su leal perro, él se encarga de los asesinos de Sharon Tate mientras Rick nada en la alberca, para finalmente salir de forma espectacular con un lanzallamas y recibir toda la gloria del vencedor. Cliff Booth es el verdadero héroe de esta historia, y espero haber podido demostrárselo. Pero no se apresuren a cerrar este video porque parece que aquí Tarantino nos ha engañado de nuevo. 2 años después del estreno del filme, Quentin lanzó el libro Érase una vez en Hollywood, revelando más detalles sobre el pasado de Cliff Booth. Y si juntamos este rompecabezas, el libro y la película, de repente queda claro que Tarantino no solo nos mostró al héroe fuera de cámara, sino que también deconstruyó hábilmente esa imagen. Todo esto nos lleva al nivel de los subtextos de autor y la filosofía, que siendo sincero, me interesan mucho más que los prototipos reales de Cliff Booth. Por eso, si no quieren perderse la continuación de este video, que quizás sea mucho más interesante que este, ya saben qué hacer.
Si ya salió, ya saben dónde encontrar los enlaces.